Buenos días. Buenos días. Eso, muy bien, que el Señor les bendiga. Nos vamos a comenzar porque las reuniones están un poquito juntas, entonces es importante empezar a la hora. Nuestros hermanos seguramente ya están por llegar. Hay algunos que han salido fuera de Santiago, aprovechando el feriado de mañana. Así que, pero está el Señor con nosotros, ¿o no? Amén, ¿no? La promesa es que donde hubiesen 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús dijo, yo voy a estar ahí, ¿no? Incluso cuando Él ascendió, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que si hay algo de lo cual podemos estar ciertos hoy día y que no depende del número, es de que el Señor está con nosotros. Así que vamos a tener un momento de oración. Yo les quiero pedir que se pongan de pie y vamos a encomendarnos, ¿verdad?, en esta mañana, de tal manera que cada centésima de segundo, ¿verdad?, cada milésima de segundo del tiempo que estemos acá, nuestra actitud, nuestro corazón sea de adoración, de gratitud, ¿no?, de confesar su nombre y honrarle. Así que acompáñame en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias porque podemos llegar a tu misma presencia. Señor, ayúdanos a valorar, a entender, Señor, lo que significa el llegar a tu misma presencia. Tú sabes, mi Dios, que tenemos esta tendencia humana de naturalizar, Señor, y rutinizar muchas cosas. Por eso, Padre mío, que esta no sea una reunión más. Señor, queremos estar en tu presencia, agradecerte, adorarte, honrarte, exaltarte, porque tú eres bueno y has sido bueno con nosotros, Señor. Señor, has provisto, has cuidado, has guiado, has animado. Señor, por eso es un momento especial. Ayúdanos entre todos, Señor, a reconocerte por sobre todas las cosas, a anhelarte, Señor, a tener esta experiencia íntima y personal con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por estar acá. Estamos en esa convicción y en esa certeza de que estás con nosotros, Señor. Y si estás con nosotros, Padre Santo, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay esperanza, hay salvación, hay sanidad, hay liberación. Oh Dios eterno, que no sea una reunión más. Ayúdanos a entonar himnos, Señor, a cantar, a estar atentos, Señor, en una reflexión personal, humilde, Señor, en tu presencia. Gracias, papá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos entonces a entonar una alabanza maravillosa que es un himno. Hoy es un día de himnos y el primero de ellos es Hay Poder. Así que ayúdenos a cantarla. Tan solo hay poder.
Jesús. Un aplauso. Hay poder. Yo no sé si tuvimos un muy buen descanso, un muy buen sueño, pero los noto un poquito alicaídos. Todavía no empieza el calor y el himno que cantamos es potente, ¿no? Es poderoso. Hay poder en la sangre de Jesús. Así que lo vamos a cantar de nuevo, si me permite mi hermano, pero yo les quiero animar a que lo vibremos, lo cantemos, ¿verdad? Como una oración, incluso si cierran sus ojos, porque la verdad que todo comienza precisamente en ese poder, en la sangre de Jesús. Por eso estamos acá. Si no, no estaríamos acá, ¿no? Entonces, yo les animo a que lo cantemos con ánimo, con adoración y con gratitud. Vamos, cantemos de nuevo. Efesios 2 del versículo 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero escuche, por favor, ponga atención. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Acaso eso no es poder de Dios? ¿Acaso eso no es poder de Dios? Por eso es importante, ¿verdad?, entender lo que estamos cantando, de tal manera que surja de nosotros, del alma más profunda, ¿verdad?, esa gratitud al Señor. Y miren el himno que vamos a cantar ahora. Es un himno antiguo, maravilloso. Se llama Santo, Santo, Santo. Por favor, si usted lo sabe, eleve una oración a Dios y adoración a Dios por este salmo. Cantamos. Siempre en la
Señor. Te exaltamos y bendecimos tu nombre. Santo, santo, santo. Señor Dios omnipotente. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te tributamos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor. Porque eres el único Dios verdadero. Eres el alfa y la omega. Eres principio y fin, Señor. ¿Quién te dio consejo? ¿Quién está sobre ti, Señor? Todo empieza en ti y todo termina en ti, Señor. Tú pones y tú quitas, Señor. Tú abres y tú cierras. Eres bueno, eres justo, lento para la ira y grande misericordia, dice tu palabra. No nos das, Señor, lo que merecemos, Señor, porque eres un Dios de misericordia, Padre, y te acuerdas de que somos polvo. Por eso en esta mañana te tributamos toda la gloria, te adoramos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, necesitados de ti, Señor. Necesitados de ti, Padre Santo. Recibe nuestra gratitud, Padre mío, por todas aquellas bendiciones, Señor, incluso muchas de las cuales no somos conscientes, Señor, pero que cada día dispensas para nosotros, tus hijos. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, vemos en tus obras, Señor amado, tu perfección. Vemos en tus obras, Señor, el propósito, el orden, la belleza. Por eso te damos toda la gloria, Señor. Y a pesar, Señor amado, de tu santidad, tú te encarnaste y saliste a nuestro encuentro, Señor. Por eso, gracias. Enséñanos a adorarte. Enséñanos, Señor, amado Dios, a dejar de lado la ansiedad. Tal vez más de alguno en esta mañana ha llegado con esa preocupación, Señor, con esa ansiedad, con esa inquietud. Señor amado, ayúdanos, Señor, y cálmanos. En tu presencia, cálmanos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, calma nuestra ansiedad. Y ayúdanos ahí en el corazón, en el alma, exaltarte, Señor. Santo, santo, santo. Vamos a cantar la última estrofa de este himno. La vamos a cantar y yo le pido que en adoración a Dios usted busque esa intimidad. Porque estamos declarando algo que lo vamos a hacer durante toda la eternidad. Si usted lee Apocalipsis, santo, santo, santo. Vamos a cantar la última estrofa. Acompáñenos, por favor. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Gracias, Señor. Bien, mis amados hermanos, quisiéramos compartir con ustedes también algunos avisos, ¿no? Y hay un videíto, si Fernanda me ayuda, ¿sí? Que viene de la Pastoral de Matrimonios, ¿no?
Fíjense, escuchen y vean. Conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Si es Muy bien, es la celebración del cierre del año de la Pastoral de Matrimonio. Y el 12 de noviembre a las 20 horas tendremos una actividad especial, actividad de cierre. Así que les animamos, ¿verdad?, a los matrimonios, a las parejas, ¿verdad?, que puedan participar. Durante el año hemos desarrollado distintas temáticas, no hemos tenido, ¿verdad?, la presencia que nosotros hubiésemos querido y muchos de ustedes no participaron, ¿verdad?, en ninguna. Pero no estoy llamando la atención, pero lo que quiero decirles, ¿verdad?, que en esta actividad es el cierre y vamos a compartir, ¿verdad?, algunas de las cosas que aprendimos durante este año. Y como estamos en fase 3, ¿no?, entonces ya no pensábamos hacer una cena, pero va a ser más sencillo y con restricciones, hay que inscribirse. Entonces les animamos que lo hagan desde ya, ¿no? Ustedes vieron ahí a los hermanos del equipo, ¿no?, que durante todo este año apartaron su tiempo y se prepararon, invitaron, ¿no? Así que no se olviden, ¿qué día es? El viernes 12. Ok, ¿a qué hora? A las 20 horas. Bien, los esperamos. Lo otro que quiero compartir con ustedes, hermanos queridos, es un aviso nada más que de utilidad pública. Estamos en fase 3, lo cual hace que los aforos se modifiquen, ¿verdad? Las medidas restrictivas permanecen, se acrecientan y queremos la colaboración de ustedes en ese sentido, ¿no? De tal manera de no tener peligros de contagio y poder regresar a fase 4 y finalmente salir. Así que se los comparto porque se nos olvida, y lo dije en primera persona plural, porque a mí también se me olvida. Entonces, la tendencia, ¿verdad?, a conversar, a estar, a abrazar, en fin, pero tengamos cuidado, ¿no? De tal manera que cuando termine el culto, por ejemplo, podamos retirarnos rápidamente, en fin, tener eso, cuidar la mascarilla, por favor, siempre presente. Nosotros aquí nos sacamos la mascarilla porque estamos a una distancia prudente, no se puede comer, así que estamos viendo la manera de cómo hacerlo porque en el interludio entre los dos cultos, ¿verdad?, los que participamos, nos comemos un sanguchito ahí para toda la jornada. Entonces, bueno, vamos a tener que ser rigurosos, ¿no? Ser muy rigurosos. Lo otro, en domingos anteriores han habido personas que han venido y que en sus trabajos, en sus colegios, ¿verdad?, han tenido no contacto estrecho, pero sí la certeza de que alguno de sus compañeros tuvo COVID. Yo les pido que en ese sentido seamos absolutamente sinceros, solidarios y generosos. Hay preguntas que se hacen al ingreso y tenemos que decir la verdad. O sea, no se puede entrar. Nosotros no hemos pedido el pase de movilidad porque la autoridad sanitaria no lo exige. Hoy día no existe una obligación, ¿verdad?, de vacunarse. Lo que hace el Estado y el gobierno es animar a que las personas se vacunen. Y el pase de movilidad, de alguna manera, es una presión indirecta. De hecho, ustedes saben que los restaurantes, los cines, en fin, le exigen pase de movilidad. Pero como iglesia nosotros no podemos exigir algo, ¿verdad?, que el Estado, el gobierno, la autoridad en este caso, no lo está exigiendo, no lo ha instaurado. Si lo llega a hacer, nosotros sí lo vamos a exigir. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, no lo pedimos. Ahora, si lo pidiésemos y todos tuviésemos pase de movilidad, esto cambiaría radicalmente. El aforo sería otro, ¿verdad?, y los cuidados serían otros. Entonces, no nos olvidemos que estamos insertos en una sociedad, ¿verdad?, que tiene sus normas. Esta es una
una enfermedad que ha alcanzado a todas las personas y en honor a la palabra del Señor tenemos que respetar, ¿no?, lo que la autoridad dice, ¿no? Lo dice Pablo en Romanos, tenemos que hacerlo, también lo menciona Hebreos. No hay persecución a la iglesia, tenemos absolutamente culto libre, usted lo puede ver y apreciar, de modo que les animamos, ¿verdad?, a tener cuidado e incluso a vacunarse. ¿Ok? Lo otro que quiero compartir con ustedes, ese es aviso que está puesto ahí en la muralla, que lo hemos difundido todos los domingos y que se refiere a la reunión de asamblea de miembros del 28 de noviembre, domingo. Ese día va a haber un solo culto, a las 11 de la mañana, porque a las 13:30 nos vamos a juntar, ¿verdad?, para proceder a desarrollar esa asamblea, donde se va a elegir a los próximos diáconos y diaconisas, que deben ser 6, por los próximos 3 años, además de la Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión de Finanzas y los delegados de la Iglesia. Y como lo he dicho todos estos domingos, y me he tomado tiempo de hacerlo, les animo a que participemos en esto, ¿no? Les animo a que esperemos en el Señor, que Él se manifieste ese día y que sean elegidas las personas que Él ya ha elegido, que haya sensibilidad a nosotros, ¿no? Pero con un servicio alegre, generoso, no con una lata, no asumiendo un cacho, ¿verdad?, y que no tengo tiempo, y con una actitud negativa. Todo lo que se hace al interior de la comunidad tiene que ver con la extensión del reino de Dios. Hay distintos frentes, distintos espacios, algunos son más decorosos, ¿verdad?, porque está con un micrófono aquí adelante, ¿verdad?, cantando, predicando, hablando, puede ser para algunos muy atractivo y para otros no tan atractivo, pero hay espacios distintos. La administración de la iglesia es fundamental. Yo lo he dicho, ¿verdad?, domingos anteriores, si estamos en este lugar, si tenemos este predio, si se ha construido esto, en fin, es porque hay hermanos y hermanas antes que nosotros que asumieron responsabilidades administrativas, de tesorería, de registro de libros, ¿verdad?, de comisiones, en fin. De manera que si ustedes se fijan, no solo la predicación de la palabra, ¿verdad?, no solo la enseñanza de la palabra, sino que es todo un conjunto. Estamos hoy día en una sociedad compleja, muy compleja, que requiere, ¿verdad?, de espacios de servicio que antes no tenía. Tenemos el desafío de la multimedia, ¿verdad?, de las redes sociales, por ejemplo, de manera que necesitamos colaboración. 28 de noviembre a las 13:30. Capici, ¿sí? Capici en italiano es... ¿Entendieron, no es cierto? Está claro. Es que hablamos en italiano, en griego, ¿no? Que el Señor nos bendiga, ¿no? Hoy día somos nosotros los que tenemos la posta y tenemos que seguir corriendo, ¿no?, a llegar a la meta, ¿no? Así que el Señor les convocó a ustedes, a nosotros, a todos, para ese propósito. Bien, hermanos míos, vamos a compartir la reflexión de esta mañana. Yo sigo detenido en Efesios y sigo ahora en el capítulo 2. El domingo pasado hablamos de la vida, ¿verdad?, la vida del cristiano o la vida en Cristo. Hoy día el sermón tiene el mismo título, pero segunda parte. ¿Y por qué? Porque comenzamos a ver, ¿verdad?, el domingo pasado, el pasaje que se encuentra en Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Y es tan rico en lo que dice, en lo que señala, que es importante detenerse un poquito, ¿no? Yo les quiero pedir que me acompañen en la lectura. Efesios 2 del 1 al 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales,
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella hay poder. Porque en ella, Señor, está esta revelación maravillosa tuya, Señor. Pero necesitamos de tu Espíritu Santo para detenernos, para pensarla y sobre todo para examinar nuestro corazón, Señor. Es un pasaje tan profundo donde, Señor, en algunas líneas tú esbozaste a través del apóstol Pablo lo que tú hiciste en nosotros. Señor, tú sabes que somos fuertemente influenciados por nuestra sociedad, por nuestra cultura. Y muchas veces creemos, Señor, que debemos hacer méritos delante de ti. Creemos, Señor, que tenemos que hacer obras para alcanzar tu gracia y tu perdón. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender que este es un regalo tuyo, gratuito, que solo es tu amor, que solo es tu bondad y tu gracia. Señor, y es tan importante poder entenderlo porque nos libera y trae paz, porque no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Y como se trata de ti, de tu obra, por eso, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento. Señor, tú conoces en qué condiciones llegamos en esta mañana. Tú sabes, Señor, si somos religiosos, si somos superficiales, si somos indiferentes, si estamos necesitados, quebrantados, agradecidos, si nos sentimos culpables por algo, si hay remordimiento. Señor, ante ti nuestra alma está al absoluto descubierto. Por eso te ruego, Señor, que hoy día a través de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nos puedas hablar. Danos la humildad, Señor, la humildad de poder entender quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros. Quita, Dios mío, esta influencia maligna, Señor, hereje, secular y humanista, de creer que podemos disputar contigo, de creer que podemos negociar contigo, de creer que podemos hacerte esperar. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, la verdad, derechamente, es complejo hablar sobre estos 10 versículos. No sé qué opinará usted, pero parecieran bastante claros, ¿no? Parecieran bastante claros. De modo que lo que uno pudiese decir podría hasta distorsionarlo. Por eso es importante que con humildad nos acerquemos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay expresiones, ¿verdad?, que se nos olvidan fácilmente. Fíjense que no se olvide que este texto que acabamos de leer está en el contexto de la carta que Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. ¿Se acuerdan, no? Hace rato que nos hacemos un repaso. Carta que fue escrita en el año 60, cuando Pablo estaba preso. ¿Dónde? En Roma, ¿no es cierto? Y era una ciudad que era la capital de la provincia romana, ¿cómo se llamaba? Asia, ¿no? Y era una ciudad que tenía aproximadamente 250.000 personas, 250.000 personas, donde había una fuerte presencia pagana, idólatra, de hechicería, de sensualidad, ¿no es cierto? Estaba el templo de la diosa Diana. Yo siempre les he dicho que lean, ¿verdad?, el capítulo 19 de Hechos, donde aparecen
los sucesos, ¿verdad?, que rodean la relación de Pablo con la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos años tuvo Pablo en Éfeso? Estuvo 3 años, ¿no?, enseñando y predicando, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la carta. Y debido a la presencia de la hechicería, debido a la presencia de este culto idolátrico, ¿verdad?, de la diosa de la fertilidad, porque la diosa Diana es diosa de la fertilidad, de manera que en su templo, ¿verdad?, habían verdaderas prostitutas sagradas, ¿no?, sacerdotisas. Eso evidentemente envolvía toda la ciudad. Era una ciudad tremendamente cosmopolita, muy activa y dinámica en el comercio, porque estaba justamente no solo en la capital de la provincia de Asia, sino que estaba en una carretera, ¿verdad?, del Imperio Romano que conectaba a las principales ciudades. Entonces había un flujo de personas y de mercadería constante y permanente. Era una comunidad, una iglesia, ¿verdad?, que estaba sujeta a una presión fuerte. Incluso algunos hermanos habían vuelto atrás, otros estaban luchando, había presencia incluso de herejía en la iglesia, ¿verdad?, por la presencia del judaísmo y del gnosticismo. Entonces Pablo se encarga, ¿verdad?, de recordarles quiénes eran. En el capítulo 1, como lo vimos, ¿verdad?, en la primera parte del capítulo 1, Pablo les dice lo que Dios había hecho en ellos, ¿verdad?, estas bendiciones espirituales en los cielos, cuando Pablo les dice que Dios los había escogido antes de la creación del mundo, ¿no? En la segunda parte, ¿verdad?, Pablo se encarga también del capítulo 1 de recordarles que Dios los había perdonado, los había redimido, les había dispuesto de su gracia, ¿no? Es decir, en el fondo, ¿verdad?, es una carta que empieza de menos a más. La carta de Pablo, ¿verdad?, a los hermanos de Éfeso es de 6 capítulos. En los primeros 3 capítulos Pablo aborda toda esta bendición de Dios a través de Cristo en sus vidas, ¿no? Y en los últimos 3 capítulos aborda aspectos concretos de la vida diaria y se detiene, por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, en la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, ¿no? En el capítulo 2, en esa misma dirección, Pablo entra al área chica, perdonen que sea medio futbolero, ¿verdad?, entra al área chica y de manera más concreta, ¿verdad?, Pablo se encarga de recordarles a ellos, ¿verdad?, lo que Dios había hecho. Por eso que, si usted se fijó, el capítulo 2 comienza, ¿verdad?, de esta forma, cuando lo leímos. En otro tiempo ustedes estaban muertos. Y fíjense que en esos primeros versículos del capítulo 2, es decir, del 1 al 3, Pablo, ¿verdad?, se encarga de recordarles, ustedes antes estaban muertos, se conducían según el que gobierna las tinieblas, ¿no? Vivíamos como impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Es decir, el domingo pasado dijimos, ¿verdad?, que la condición previa al encuentro con Dios a través de Jesucristo eran muertos, esclavos y condenados. Esa es la condición. Eso le está diciendo Pablo a los hermanos de Éfeso. Y se los dice clarito, ustedes estaban muertos en el versículo 1, ¿no? En el versículo 2, se conducían según el que gobierna las tinieblas, ¿no? Y fíjense que Pablo abre, ¿verdad?, en su reflexión, ¿verdad?, les comparte a ellos los 3 frentes de lucha. No sé si se tomaron notas, ¿se acuerdan? Los 3 frentes de lucha, ¿no? La presión del mundo, la carne, sus propias pasiones y deseos, y la presencia diabólica, ¿verdad?, del enemigo. Y lo señala, ¿no? Y lo señala. Se conducían según el que gobierna, ¿verdad? Perdón, versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Ahí está presente el mundo, ¿no? Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Ahí está la presencia diabólica, ¿no? Y en el versículo 3, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, la carne. Esos son nuestros frentes de lucha y Pablo se los recuerda. Ustedes estaban muertos, esclavizados, incluso estaban condenados. Y ese aspecto de la condenación está, ¿verdad?, en el versículo 3. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y ustedes tenían esos frentes de lucha, sus propios malos deseos, su pecaminosidad, su carne, la influencia, ¿verdad?, del diablo, la influencia, ¿verdad?, de los poderes espirituales, los gobernadores en las tinieblas, y además, ¿verdad?, la presencia del mundo, de la sociedad que presionaba
en ustedes. Y esos 3 frentes de lucha, lo dijimos el domingo pasado, en nuestra mente. Esa era, ¿verdad?, la condición de los hermanos de Éfeso. Y Pablo se los recuerda. Esa era nuestra condición. Y Dios nos lo recuerda, haciendo un paralelo. Lo repito de nuevo, esa era nuestra condición. Y Dios nos lo recuerda. ¿Me entiende? Porque importante, ¿verdad? Al parecer ese era el propósito de animar a los hermanos. Miren de dónde ustedes vienen. Miren lo que Dios ha hecho. No claudiquen, no desmayen, perseveren, manténganse. Dios está con ustedes. Miren la tremenda obra. Miren, los escogió antes de la creación del mundo. Miren lo que hizo, ¿verdad? Los perdonó, ¿verdad? Los restauró. Y miren hacia dónde los lleva. Porque todo eso, hasta este minuto, se lo ha dicho Pablo en el capítulo 1, al final. Y entra, ¿verdad?, al detalle. Ustedes estaban muertos. Ustedes estaban muertos. El concepto de muerte en la Biblia también se lo explicaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Muertos significa apartados de Dios. Muerto no significa, ¿verdad?, sin pulmones, sin corazón, sino que absolutamente ajenos a la voluntad, a la presencia, a la relación con Dios. Absolutamente dejados, ¿verdad?, muertos. Sin la capacidad de responder a Dios, sin la capacidad de entender al Espíritu Santo, sin la capacidad, ¿verdad?, de buscar a Dios. Absolutamente incrédulo, lejano, ¿no? Contumaz, una expresión violenta, agresiva, ¿verdad?, de quien, ¿verdad?, reincide y con énfasis, ¿verdad?, en su conducta, absolutamente ajeno a Dios, sin entender las cosas de Dios, duro, de corazón duro, ¿no? Muerto, no hay vida. Esa era vuestra condición. Esclavizados, porque eran llevados de todo viento de doctrina, ¿verdad? Había una presencia fuerte de Satanás en sus vidas y ustedes estaban presos en sus temores, estaban presos, ¿verdad?, en sus ansiedades y angustias, estaban presos en sus adicciones, absolutamente, ¿verdad?, dependientes. Y por ello estaban bajo condenación de la ira de Dios. Fíjense que Pablo se encarga, hermano mío, y ayúdame en esta reflexión, no solo hablar de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del amor de Dios, sino que también habla de la ira de Dios. Éramos, ¿verdad?, objeto de la ira de Dios. Entonces usted dice, ¿no? Y aquel que no conoce la palabra de Dios, ¿qué contraste? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor, de gracia, de misericordia? ¿Por qué se plantea la ira de Dios? Estábamos bajo la condena, éramos objeto de la ira de Dios. Lo que yo siempre he dicho respecto de eso, ¿verdad?, es que si hay algo que Dios quiere, y por eso, ¿verdad?, tenemos la revelación general, que es la creación, la revelación especial, que es su palabra, y la revelación suprema, que es Cristo. Son 3 tipos de revelaciones. Es que Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere y está absolutamente comprometido para que le conozcamos. Porque la relación que Él quiere tener con sus criaturas, con sus hijos, es una relación de amor, de gratitud. No se puede, yo lo dije uno de estos domingos, no se puede amar lo que no se conoce. Y en ese sentido nosotros en su palabra, ¿verdad?, entendemos y vemos las bondades y las virtudes de Dios, pero también vemos el carácter de Dios. Aquí, ¿verdad?, ese concepto de ira está vinculada, ¿verdad?, desde lo que es su ira santa frente al pecado. Si hay algo que Dios rechaza, no puede ver y que aborrece, es el término que usa la Biblia, es el pecado. Y se los dije, si mal no recuerdo, que fue la experiencia del propio Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él clamó y Él gritó, ¿y qué dijo? De una nomás, porque si hablan todos, estamos grabando, entonces si hablan todos, no sé. ¿Qué fue lo que dijo en la cruz? Padre mío, ¿por qué me has? ¿Usted se da cuenta de la expresión de esa frase? ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesús llevaba
nuestro pecado, el pecado del mundo. Todo su ministerio Jesús se caracterizó por darle la gloria a su Padre. Lo dijo reiteradamente, ¿verdad? Lo que yo digo es lo que mi Padre me dijo que yo dijera. Lo que yo hago es lo que mi Padre me dijo que yo hiciera. Incluso en su oración en el capítulo 17, ¿verdad? En Juan, él dice y señala, te he glorificado. Te he glorificado. Una comunión. El que me ha visto a mí, se lo dijo a Felipe, uno de los discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿dónde estás? Porque el pecado es aborrecido por Dios. Por eso que es tan relevante, ¿verdad?, entender lo que éramos y lo que Él hizo. Todo está vinculado definitivamente, ¿verdad?, a darnos vida. Fíjense que aparece el pero. En el versículo 4 aparece el pero, ¿no? Yo lo dije el domingo pasado. Ese pero Dios, ¿verdad?, es la irrupción de Dios en la escena humana. Es el mismo pero que aparece en Romanos capítulo 3, versículo 21. Después que Pablo en su carta a los hermanos de Roma, ¿verdad?, también ha desarrollado un diagnóstico. Lo vimos, ¿verdad?, el domingo pasado, cuando Pablo dice en su carta que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Todos se desviaron. Nadie busca a Dios. Incluso él usa expresiones bastante fuertes, ¿no?, en ese capítulo 3. Y ahí en ese escenario, en ese diagnóstico, aparece este mismo pero Dios, es decir, rompe nuestra condenación. Aquel que de alguna forma, ¿verdad?, rechaza el pecado y de alguna manera, ¿verdad?, nos coloca como objeto de su ira. Fíjense, él mismo, ¿verdad?, rompe esa maldición y rompe esa condena, ¿verdad? Pero Dios, y lo dice Pablo en este versículo 4, dice que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Fíjense que el apóstol se encarga de mencionar estas 4 virtudes de Dios. Habla de su amor, habla de su gracia, habla de su misericordia y habla de su bondad. Pero lo que quiere dejar expresamente, ¿verdad?, remarcado el apóstol, que esto fue iniciativa absoluta de Dios. Y eso es importante que lo podamos entender. Iniciativa de Dios. Por eso en mi oración al comienzo, después que leí, ¿verdad?, yo le pido al Señor, Señor, ayúdanos a entender que esto no es una negociación contigo. Ayúdanos a entender, ¿verdad?, que de mutuo propio tú quisiste, ¿verdad?, irrumpir en nuestra vida y darnos vida cuando estábamos muertos. Tú quisiste darnos nueva vida, tú quisiste darnos conciencia de ti, tú quisiste confrontar, ¿verdad?, aquello que estaba en nuestro corazón, que nos tenía esclavizado, que nos tenía muerto, que nos tenía indiferente, y nos hiciste consciente, nos dio vida. Y fíjense que Pablo lo señala expresamente más adelante. Dice, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Lo leo de nuevo. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Tú estás acá, ¿verdad? Y tú cantas y te emocionas, incluso tú te enojas con Dios, ¿verdad? En fin, todo lo que tú realizas e interactúas con Dios solo porque Él permitió, ¿verdad?, hacerse conocido en tu alma. Es regalo de Él. No tiene que ver contigo. Por más malo que haya sido, por más grosero o grosera que haya sido, por más vil que haya sido, es algo que le pertenece a Él. Y hermanos queridos, yo quiero señalarlo, remarcarlo, porque no lo tenemos claro. Y no lo tenemos claro porque siempre, y lo dije también la semana pasada, aflora en nosotros el deseo de compensar a Dios
o de retribuirle a Dios su amor, su gracia y su misericordia. Es como si, ¿verdad?, mi hijo o mi nieto de 5 o 6 años, que de alguna forma quiere retribuirme porque yo le traje un camioncito. Abu Willy, ¿qué puedo hacer por el camioncito? ¿Se imagina? Sí, bueno, me costó 15,000 pesos, así que puedes pagármelo, ¿verdad?, de a 1,000 pesos, pídele a la mamá, ¿verdad? Y mensualmente me pasas 1,000 pesos. Qué ridículo, qué absurdo. ¿Cómo ese niño, cómo tu hijo, cómo tu hija, pretendes que tú, ¿verdad?, te devuelva lo que tú le das? Sería ridículo, absurdo. Por eso, fíjense que Pablo hace notar ese detalle. Ese detalle dice, ¿verdad? Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y lo reitera, no es por obras. La gloria es de Él. ¿Se dan cuenta lo que está implícito? Para que nadie se jacte, para que nadie, ¿verdad?, se vanaglorie. La gloria es de Él. Y eso tiene un poder tremendo porque nos lleva a comprender quiénes realmente somos. Y una de las grandes herejías, una de las grandes influencias pecaminosas, diabólicas, sobre todo en este tiempo, es haber levantado al hombre o a la mujer como el eje del cosmos, donde la existencia de Dios no está presente, y si existe, ¿verdad?, es un conocimiento, es parte de un checklist, pero el que comanda, el que gobierna, el que decide es el hombre. Esa influencia, ¿verdad?, llega hasta nosotros y distorsiona lo que Dios es, la imagen de Dios que entrega su palabra, la imagen de Dios que podemos ver en Jesucristo y por supuesto también la nuestra. Nos hace pensar, ¿verdad?, que somos el que tenemos el comando de nuestra vida. Fíjense que en la caracterización que hace el apóstol se encarga derechamente de señalar que antes de Cristo nosotros éramos impulsados por nuestros propios deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y siguiendo nuestros propios propósitos. Hoy día es algo absolutamente distinto. Ya no seguimos nuestros deseos, ya no seguimos nuestra propia voluntad y ya no seguimos nuestros propósitos. ¿Eso es verdad o no? ¿Es verdad? Entonces no se salga de esa lista. Porque oramos para que el Señor nos provea un trabajo y nos dé más proyectos. Y cuando nos da trabajo y más proyectos, ya no hay tiempo. Ni para orar, ni para leer. Y yo estructuro mi vida. Lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, es que surgió algo nuevo en nosotros. Una nueva vocación. Una nueva estructura de prioridades. Nuevas motivaciones. No podemos seguir teniendo la misma estructura de prioridades que teníamos antes de conocer a Cristo. No podemos. No podemos tener las mismas motivaciones que teníamos antes de conocer a Cristo. No podemos. Porque precisamente lo que Pablo está diciendo es que antes era así. Antes estaba primero tu trabajo. Antes estaba primero tus hijos. Antes estaba primero tu madre. Tenías endiosada a tu madre. Tanto es así que incluso no te has querido casar. Tu madre. Si mi madre parte, ¿verdad?, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Se viene todo abajo. Y así como eso, ¿verdad?, otras condiciones. Nuestras pasiones, nuestros propósitos, nuestra voluntad. En Cristo son los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que los hermanos entiendan. Porque esos hermanos en Éfeso tienen la tremenda responsabilidad y el desafío de mostrar a toda esa cultura, a toda esa sociedad depravada, idólatra, incrédula, agresiva y violenta, ¿verdad?, el reino de Dios. De eso se trata.
Y ese desafío es exactamente el mismo que tenemos hoy en nuestro tiempo. Contrastar esa agresividad, contrastar esa violencia, contrastar esa sensualidad, contrastar esa idolatría. Por eso es que el llamado es radical. Antes, fíjense la condición, muertos, esclavos, condenados. Hoy día están resucitados, hoy día son libres, hoy día tienen vida. Incluso, es más, Dios los unió con Cristo y los sentó. ¿No me cree? Mire, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Hoy está sentado juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Hoy. Ahora, no me pida cómo lo puedo explicar, pero eso está en tiempo presente. Hoy día usted está unido con Cristo, no mañana, hoy día. Y tiene esa comunión con Dios directamente. Por eso que Pablo, ¿verdad?, cree y encuentra por inspiración del Espíritu Santo que estos argumentos, que este conocimiento, que este entendimiento, ¿verdad?, va a animar la iglesia que se encontraba presionada fuertemente en aquella ciudad. Y si Dios ha querido que esto quedase revelado hasta nuestro tiempo, es porque Él sabía que nosotros hoy día íbamos a sufrir esta misma presión. ¿Hay agresividad? Por supuesto que sí. ¿Hay sensualidad? Por supuesto que sí. ¿Hay violencia? Claro que sí. Y somos nosotros ahora, entre comillas, la iglesia de Éfeso. Por eso, ¿verdad?, que lo que hay en estas letras debe animarnos a nosotros. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Pero fíjense que después dice, mediante la fe. Es decir, no solo es algo que le corresponde y le pertenece a Dios, que es un regalo. Tú eres salvo porque es un regalo. No merecías. Tú fuiste un déspota, un insolente, y merecías la reprobación absoluta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero Dios no te retribuyó lo que tú merecías. Incluso lo dice el Salmo 103. Él no nos da lo que merecemos. Él se acuerda, fíjense, el salmista lo dice, Él se acuerda de que somos polvo. Pero todo esto es a través de la fe. Mediante la fe. La fe, ¿verdad?, es una columna potentísima, estratégica, esencial en nuestra relación con Dios. Y el que nos sepamos de memoria la definición de fe según Hebreos capítulo 11, versículo 1, no significa que tengamos fe. Esto lo he dicho siempre. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Listo, tengo fe. Porque ese es el formato nuestro. Todo nuestro conocimiento está acá. La fe es algo necesariamente que se vive en la vida. Tenemos que decidir tener fe. Decidir tener fe. Si lo llevamos al plano de la relación de pareja, del matrimonio, ¿verdad? Usted tiene que tomar una decisión de creerle o no, sobre todo cuando se casó, ¿no? Te prometo que en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, es un pacto y yo estoy haciendo un acto de fe. Yo creo lo que tú me estás diciendo. Tomo una decisión. En virtud de mi sentimiento y mi relación, ¿verdad?, contigo, yo decido creerte. Lo que pasa después es otra cosa. Pero yo decido creerte. La fe es una decisión que se va nutriendo, que se va fortaleciendo y que se va alimentando, ¿verdad? Y lo dice la propia Biblia, en la lectura, en el ejercicio, ¿verdad?, de mis convicciones. Lo dice el capítulo 6, me parece, de Hebreos. Cuando el autor de Hebreos dice, bueno, ustedes todavía están consumiendo leche cuando ya deberían comer alimentos sólidos. ¿Y por qué? Ustedes no saben lo que es el bien y el mal porque no ejecutan, ¿verdad?, ni practican
la palabra que se les ha enseñado. Entonces hay que volver de nuevo con lo mismo, ¿no? Ese proceso me ayuda a ejercitar mi fe, a fortalecerla, porque esto que yo les planteo, ¿verdad?, tiene que ser de tal calado, de tal profundidad, de tal fortaleza. Acuérdense que Pablo habla, la fe es el escudo. En el capítulo 6, cuando habla de la armadura del soldado, ¿no?, él plantea la fe como el escudo. La fe, ¿verdad?, es aquella virtud que detiene estas flechas del maligno, sutiles, que llegan al corazón. Queremos avisarle con esta fecha de que a contar del lunes usted ya se desvincula de nuestra empresa. Así que contáctese con Relaciones Recursos Humanos para que pueda ver cuándo firma el finiquito. Y muchas gracias por su servicio. Recién me salió un crédito hipotecario. ¿Cómo lo voy a pagar? A mi esposa recién le avisaron que es probable que tenga algunas células cancerígenas. ¿Qué voy a hacer? ¿Aló? Mamá, me acaban de avisar que me despiden el lunes. Y tú sabes que recién pedimos un crédito hipotecario. Y no quiero llegar a la casa, quiero ir a decir a la nena. ¿Qué vamos a hacer, mamá? La flecha del maligno. Que nos toman desprevenidamente mediante la fe. La fe. Esto es fe. Yo no puedo demostrártelo. No puedo, ¿verdad?, traer algo que es lo que nosotros queremos. Esa es nuestra mentalidad, ¿verdad?, animista, incluso idólatra, que necesita un objeto, alguna cosita. No, tienes que creerlo. Lo dice Pablo, es regalo. Está todo pagado. Siéntate. Fe. Incluso el autor de Hebreos dice, si no tienes fe no puedes agradar a Dios. La figura del niño está vinculada a la fe. Fe. Pero tienes que creerlo. Fíjense que incluso Pablo, cuando le habla a los hermanos en Galacia, habla, ¿verdad?, de cómo nos relacionamos con Dios. Si tú buscas en tu Biblia, en Gálatas, que el Señor me ayude, en el capítulo, me parece que es 3. Miren, capítulo 3 de Gálatas, versículo 2. Versículo 2 y 3. Solo quiero que me respondan a esto. Está escribiendo Pablo a los hermanos en Galacia. Galacia era una región donde habían más o menos 4 o 5 iglesias, ¿no? Y el apóstol dice, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Versículo 5. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Clarito. ¿Hay alguna duda? Por la fe con que han oído, por la fe con que han aceptado el mensaje, van a seguir con sus esfuerzos humanos. El Espíritu Santo, ¿verdad?, mora en ustedes. La gracia de Dios mora en ustedes. El perdón de sus pecados, ¿verdad?, se realizó
pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y todavía dudan. Y esto ha sido solo por la bondad, la misericordia, el amor, ¿verdad?, de Dios que salió al encuentro de ustedes, porque es el regalo de Él para ustedes. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Y por qué se esfuerzan entonces con ese esfuerzo humano, ¿verdad?, por ser merecedores? Estoy tan desesperado, pastor, que no sé si estoy orando bien. No sé si las palabras que ocupo, ¿verdad?, son las adecuadas. Incluso he elevado un poco el volumen de la voz, a ver si el Señor me... Hermanos míos, esto yo lo he escuchado. No estoy inventando algo, lo he escuchado. Porque aflora en nosotros, ¿verdad?, en nuestra desesperación, en nuestro anhelo, en nuestra angustia, ¿verdad?, tambalea la fe. Por eso, ¿verdad?, que el apóstol se encarga de señalar lo que Dios hizo solo porque Él lo quiso hacer. Para que ellos pudieran descansar. Para que ellos pudieran, ¿verdad?, ejercer el llamado al cual Dios los convocaba. Por gracia. No se lo merecían. Eran objeto de la ira de Dios. Solo por gracia. Y para terminar, dice, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ese versículo, ¿verdad?, es una consecuencia natural de lo que viene Pablo diciendo, porque a propósito del encuentro con el Señor, a propósito de la salvación, del perdón de los pecados, de la restauración, de lo que Dios obra a través de la fe por medio de Jesucristo, genera una nueva persona. Y si genera una nueva persona, ¿verdad?, esa persona regenerada está llamada, ¿verdad?, a desarrollar las obras de Dios que Él de antemano preparó. Y fíjense la expresión como la inicia Pablo. Somos hechura suya. Es decir, antes estábamos muertos. Antes seguíamos la corriente de este mundo, del príncipe de las tinieblas. Antes, ¿verdad?, éramos objeto de la ira de Dios. Antes, ¿verdad?, nos vanagloriábamos en nuestras pasiones, en nuestros deseos pecaminosos, en nuestra propia voluntad. Y ahora Pablo dice que somos hechura de Dios. Ese concepto de hechura significa que es una obra noble. Esa es la expresión. Perdonen que lo diga de esta forma, es un objeto primoroso, especial. Eso significa, desde el punto de vista griego, hechura. Tú eres una hechura de Dios. Un hombre y una mujer especial. Así como el artesano construye su pieza con tanta dedicación, con su gubia, con su martillo, y pasa horas y horas para hacer una línea, para darle forma dinámica, ¿verdad? Tú eres especial. Tremendamente amado y amada por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú no eres cualquier cosa. No es para que surja en ti la soberbia, ¿no?, y el menosprecio por los demás. No. Ahora estás en un desafío distinto, porque hay obras que Dios preparó para que tú las ejecutes, porque no podía ejecutar las otras más que tú. Hay cosas que tú tienes que hacer, que están en la dirección correcta de Dios. Por eso su amor se derramó en ti. Obras de Dios, porque eres hechura de Él. Amado profundamente, entretejido, armado, construido
amado por Dios. Y dice Pablo que esas obras las preparó de antemano. Él sabía que tú ibas a ser sensible a su llamado, a su encuentro. Así que no endurezcas tu corazón. Estoy aquí adelante y puedo apreciar las reacciones frente a la palabra de Dios. No sé cómo llegaste hoy día aquí, ni contra qué estás luchando, qué sentimiento te tiene esclavizado, qué realidad te tiene frustrada. Pero Dios permitió que nos acercáramos esta mañana a su palabra para, no sé si recordar, no sé si entender, no sé si aprender, pero algo ha querido decirnos Dios hoy día. Yo te hice y te hice para mí. Eres mi hechura. Eres mi hechura. Y lo hice porque te amé. Es mi regalo, acéptalo. No, es que tú, pastor, si usted supiera, ¿verdad? Ni mejor ni le cuento porque... No, este es mi regalo, dice Dios, no el pastor. Tómalo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor fortalezca. Porque es importante, a lo mejor que sencilla, ¿verdad? La predicación, sí, porque... Pero no es sencillo el entender esto. Porque está nuestro escepticismo, están nuestros temores. Toda la vida nos dijeron que no servíamos para nada. Toda la vida nos dijéramos que éramos unos brutos. Toda la vida me exigieron. Nadie me preguntó, sino que solo me exigió. La palabra del Señor te muestra que eres muy importante, eres hechura de Él y eres para Él. Y hay algo que Él quiere que tú hagas. Sus obras que Él ya preparó. Tengamos un momento de oración. Voy a pedir a mis hermanos que de la música que pasen aquí adelante. Y ahí en el lugar yo te quiero animar a que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos. Con humildad, te ruego que con humildad, por favor, y puedas examinar tus convicciones, tu relación con Dios, lo que hoy día estás viviendo. Cómo estas situaciones de familia, de trabajo, a lo mejor están embargando tu corazón, han ocupado tu alma con preocupación, con quebranto. Pero el Señor quería que hoy día escucharas estas verdades, para que salieras un rato más allá afuera a vivirlas. En el nombre de Jesús. Padre Santo, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que normalmente, Señor, retenemos en nuestro intelecto, nuestra razón, conocimiento. Pero esto es mucho más que conocimiento, Señor. Tiene que tener tal poder en nosotros que traiga paz y consuelo. Perdónanos, Señor, cuando de alguna forma hemos querido negociar o igualar contigo, en fin, o retribuirte lo que tú has hecho por nosotros. Que, Señor amado, esta palabra nos libere. Y sobre todo, Señor, poder entender cuáles son esas obras que has preparado de antemano, Señor, para que las realicemos. Ayúdanos a entender, Señor, que el hecho de ser hechura tuya nos desafía a una nueva vida. Ordena nuestra vida, Señor. Ordena nuestra vida. Ordena nuestra vida, ordena nuestro descanso, Señor. Ordena nuestra alimentación, Señor. Ordena nuestras prioridades, Señor. Corrige nuestras motivaciones, Padre mío. Tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, nos puedan enseñar, nos puedan guiar.
Ordena nuestras emociones, Padre Santo, que están tan alteradas, Señor, tan sensibles. La rabia, la tristeza, Señor, afloran para ser hombres y mujeres tuyas, Señor. Hechura tuya. Para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un hermoso himno. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Cuán grande es Él. No, este es un himno clásico que vamos a cantar en la presencia del Señor. ¿No? Cuán grande es Él. Y mientras cantamos y adoramos al Señor, se va a recoger la ofrenda. Por favor, ofrende en adoración. Ofrende con gratitud. No por compromiso, ni porque lo vean echar algo. Esa moneda de 100, no. Hágalo con gratitud. Y si es 100, y si es 10.000, con gratitud al Señor. Porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. No hay que dar hasta que duela. Eso alguien lo dijo y nosotros nos atenemos a lo que dice la Biblia. Con alegría y con sencillez de corazón. Vamos a cantar mientras ofrendamos.
Cuán grande es Él. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a ir concluyendo este servicio. Que el Señor les bendiga, les fortalezca. Y en los desafíos que van a enfrentar allá afuera, que Él se glorifique en ustedes, ¿no? Y al concluir, voy a pedir a mi hermana Jimenita que pase aquí adelante, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por este culto, por la palabra que nos entregó. Vamos a dar gracias por la ofrenda. Pero también vamos a dar gracias por esta mujer, hija de Dios, que hoy día está de cumpleaños, ¿no? Jimenita cumple 80 años, hermano, ¿no? 80 años. Y vamos a orar por ella, para que bendiga a su matrimonio, a su esposo, a ella misma, a sus hijas, a sus nietos, ¿no? Así que un momento especial en la vida de Jimenita, ¿no? Que el Señor, nunca pensó que iba a llegar a los 80, sí, eso es verdad, ¿no? Ha sido la gracia de Dios, ¿no? Miren lo que dice, ¿no? Un consejo, no se demora nada uno en llegar a los 80. Y eso es verdad. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Tú sabías lo que nuestra alma necesitaba. Gracias, Señor, gracias. Que tu Espíritu Santo siga inquietando, ministrando y pastoreando nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Hechura tuya, Señor. Te damos gracias por la ofrenda tomada, Señor. Te pedimos que tú la multipliques, Señor, que pueda financiar aquellos desafíos que como congregación tuya enfrentamos, Señor, y pueda ser administrada con sabiduría. Gracias, Señor, por aquellos que ofrendaron con gratitud. Oramos por los que no pudieron, Señor, por alguna razón. Y de manera especial queremos agradecerte por esta mujer, tu hija, nuestra hermana querida, Jimenita. 80 años, Señor. Padre Santo, y hoy día lo celebra y lo vive aquí en medio nuestro. Y queremos darte gracias, Señor. Sin duda, una historia intensa de altos y bajos. Pero gracias porque tu evangelio alcanzó su vida. Bendícela, Señor. Ella misma señala, Señor, que la vida pasa tan rápido. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Gracias por Jimena, gracias por Osvaldo. Gracias, Señor, por tus hermanos que nos inspiran, nos bendicen. Vemos tu mano en sus vidas. Oramos por sus hijas, especialmente por Paola, en estas horas tristes, por sus nietos, Señor. Y gracias porque nos hace parte de tu familia. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Están despedidos, hermano. Muchas gracias. Vamos a cantar, pero vamos a leer. No hay Dios tan grande como tú.